¿Alguien puede leer, por Amén. favor? Amén. Amén, hermano. Amén, leemos todos. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Amén. Los hermanos en Lima, ¿pueden leer? Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Amén. Aleluya. Entonces estoy ahí haciendo una captura acá. Listo. Miren, yo ahora quisiera que me pongan un poco de atención. Yo voy a tocar unos puntos que es probable que para algunos sean muy sensibles, pero lo necesito tocar. Miren, este versículo de Romanos 8:14 es, tiene todo un contexto. Y este contexto viene desde el versículo 1, capítulo 8. Y ahí nos dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Mire el contexto en que Pablo está hablando esta palabra. Hay un contexto y hay algo donde el hombre o el cristiano puede caer. ¿Cuál es? El vivir por la carne, o también puede estar viviendo por el Espíritu. Pero qué agradable sorpresa que Pablo nos diga, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Si ustedes recordarán Juan 1:12, mas a todos los que lo recibieron, se les dio la autoridad o la potestad de ser hechos hijos de Dios. Pero aquí se nos dice que los que son guiados son hijos de Dios. Entonces, ¿cómo es que la Biblia por un lado dice a los que lo recibieron y por otro lado dice a los que son guiados? ¿Por qué? Porque usted nació como hijo de Dios, pero aquí está hablando de un hijo. No quiero ir a la traducción porque ya la sabemos, que acá dice hijo de Dios como cuyos, y que eso significa un hijo que está madurando. Bueno, está correcto. Lo que yo quiero ver es la palabra ser guiado. ¿Sabe una cosa, hermano? Que es de suma importancia. Aquí está hablando de hermanos que crecen, que hermanos que ya aprendieron a ser guiados por Dios, que están escuchando a Dios. Entonces, si Dios me está guiando, yo tengo que cuidar el seguir, el hablar de Dios para no caer y ser un cristiano que vive por su carne. Por favor, quiero que entendamos algo. Carne aquí no significa solamente cuestiones inmundas, cuestiones pecaminosas, sino carne es salirse de lo que Dios está guiando. En otras palabras, es salirse del propósito que Dios está mostrándonos hoy. ¿Cuál es lo que Dios está mostrando hoy? ¿Qué hace usted en el CP? ¿Qué está haciendo? ¿Sabe lo que está haciendo? Está realizando una parte del propósito de Dios, que es la edificación de la iglesia. Y no quisiéramos que usted ni nadie sea parte de ese propósito. ¿Por qué? Porque eso sería ser guiado por Dios. Si alguien sigue el propósito que Dios está mostrando hoy, eso sería ser guiado por el Espíritu. Por lo tanto, usted sería, a la vista de Dios, un hijo de Dios, alguien que ya escucha a Dios, alguien que está madurando en Cristo. ¿Por qué toco estos puntos, hermano? Mire, el versículo, el versículo 5, 8:5 dice, porque los que son de la carne piensan, sí piensan. Entonces, yo quiero que ustedes entiendan que ustedes están cumpliendo un propósito, el cual Dios está guiando.
No se desvíe de ese propósito. ¿Sí? Por ejemplo, primer punto, usted no puede volver después que termine el CPE, algunos volverán a su localidad, algunos volverán, otros no, otros permanecerán. Pero si usted vuelve, nunca piense, como dice aquí en la palabra, nunca piense, yo estuve en el CP, yo sé más que los demás, o más de los que están en mi localidad. Desde el momento que se le viene ese pensamiento, usted cayó en la carne y ya no es guiado por el Espíritu Santo. ¿Qué otras cosas pueden haber? Por ejemplo, otro. Ser guiado por el Espíritu Santo, estamos hablando hoy de la edificación de la casa de Dios. ¿Y sabes qué es una edificación donde Dios puede venir y puede estar en medio de ellos? No estamos solamente hablando de una edificación y comparando con la construcción. Sí, tiene mucha similitud, pero más que eso es que Dios quiere un hogar donde Dios pueda venir y estar tranquilo, en paz, tener su descanso. Usted mismo sabe, ¿cuándo descansa alguien en una casa? ¿Qué padre descansa? O usted como hijo, ¿cómo descansa en una casa? A ver, vamos a ver. Si usted es pequeño, si usted es un hijo y llega a su casa y ve discutir a su papá, ve discutir a su mamá, ve discutir a sus hermanos, yo le pregunto a usted, ¿usted tendría descanso? No. Por usted fuera, no retornaría a su casa. ¿Por qué? O se demoraría para retornar, porque no haya descanso en ese lugar. Si usted fuera padre y vendría a su casa, volvería a su casa y vería a sus hijos peleándose continuamente, ¿como padre quisiera regresar a su casa? No. Quisiera hacer lo posible de demorar fuera para llegar directamente a dormir a su casa. ¿Por qué? Porque no tiene un descanso. Entonces, la guianza del Espíritu Santo, para ser reconocidos por Dios que estamos en un proceso de maduración o de crecimiento, es que usted sea guiado por Dios en estos aspectos. Uno, de mantener ¿qué? De mantener algo unido, algo ligado. No importa cuántos años tenga usted. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Es parte de nuestra carne. Nuestros pensamientos se originan tanto de nuestra situación y de nuestra emoción, de lo que nosotros somos o creemos serlo. Pero ¿por qué digo esto? Mire, ¿se acuerdan cuando Pablo habló acerca de ser coyunturas? ¿Qué es una coyuntura? Algo que une, mantiene unido mi cuerpo. Sí, mire, ahora le voy a poner este ejemplo. Yo sé que usted lo sabe eso, pero ¿cómo lo puede aplicar en donde usted está? No importa la edad que tenga. ¿Sabe? El equipo, mire, acaban de hacer le voy a decir esto, salió una noticia que a un jugador que ha ganado el Mundial de Argentina, que cuenta con 19 o 20 años de edad, le han hecho una transferencia por 120 millones de dólares. 120 millones de dólares. Tiene 20 años. ¿Y por qué cree que usted, este hombre, vale tanto? ¿Sabe por qué? Porque preciso está en un lugar del equipo donde une todo el equipo. Por eso quiero que note, eso es importante para aquellos entrenadores. ¿Sabes? Para Dios también es muy importante que haya hombres que se guían, que son guiados por el Espíritu de Dios, que sean reconocidos como hijos de Dios en crecimiento, en maduración. ¿Y cuál es uno de los puntos adecuados para qué? Para que sea considerado como esto, que sea una coyuntura.
que una a los hermanos. Donde usted esté en el local de Tacna, esté en el local en Lima, ¿puede mantener a los hermanos unidos? Sí, intenta hacer eso. Dios va a tomar consideración de usted con un hermano que está o hermana que está creciendo. Esto es ser guiado por el Espíritu de Dios. ¿A qué nos guía? A la edificación. Mantenga unidos los hermanos. Quite lo suyo, sus pensamientos propios, que son a veces naturales o carnales, y mantenga unido. Que el principio mayor, que el principio que lo gobierna a usted, sea un principio que mantiene unido. No dice Pedro, unidos por el vínculo de la paz. La unión, el vínculo del Espíritu es mantenerlos en paz. Eso es lo que usted debe hacer. Sabe, una vez conversábamos, exactamente no sé si estaba presente nuestro hermano Roberto, pero conversábamos con nuestro hermano Llanos y decíamos, qué difícil es encontrar en una localidad un hermano que pueda unir a los hermanos, que pueda mantenerlos en paz. Siempre hay dificultad, pero ¿quién intenta mantenerlos en paz? Yo sé que usted sale, eso es maravilloso, eso es parte de la edificación, pero internamente usted necesita ser alguien que une, ¿sabe? Lo que más falta en la vida de la iglesia son este tipo de hermanos. Son este tipo de hermanas que unen y mantienen unidos a los hermanos. ¿Sí? Eso es lo que falta. No sea al contrario, no luche, no busque, este hermano o esta hermana tiene la razón, si entonces tú estás mal, hermana, porque ella sí tiene la razón, hizo lo que debería hacer, dijo lo que debería decir, y entonces usted está mal, ¿pero qué se peleó? Eso es echar más leña al fuego, dejar uno sin unión con el otro. Muchas veces, hermano, el enemigo viene, para él, una de las cosas más interesantes que él hace es eso. Solo colocar una chaña. Ustedes vienen contentos, vaciaron la mochila, maravilloso, vienen contentos. Pero llegan allá y viene y pone una cosita, una pequeña cosa para diferenciar a dos. Uno de ellos va y le cuenta al otro, o va y le cuenta a la otra hermana, y comienza a causar de una pequeña cosa, comienza a causar el problema. Pero Dios quiere este tipo de personas que son guiados por el Espíritu, es decir, que tratan de edificar la iglesia, de mantenerlos unidos, ¿sí? Como una coyuntura que mantiene unidos mis huesos, que mantiene unidos. ¿Para qué? Para mantener la paz y así Dios pueda tener descanso en medio suyo, en medio de ustedes. No luchen uno contra otro. Cuando hay un problema, busque. ¿Qué es lo que más pesa cuando hay un problema? Buscar. Tiene que haber alguien que ponga la paz. Pablo mismo escribió, ¿no? En Romanos, hablando de Romanos 6 y 7, cuando habló que no hay ningún sabio entre vosotros, dijo, cuando hablaba del juicio de entre dos hermanos y que uno va al juicio al mundo, pero no hay alguien, dijo Pablo, que sea suficientemente sabio de colocar la paz entre ellos. Por eso estoy hablando de esto, de este versículo. Hoy me impresionaba mucho este versículo del alimento diario, que dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Los que nacieron de Dios son hijos de Dios. Pero ahora Pablo está hablando de ser guiado, de alguien que escucha la dirección
y sigue la dirección. No causemos una distorsión o no causemos que el problema se haga más grande. Cuando existe un problema, la razón solamente le va a ayudar a usted para poder unir, para poder ser sabio y ver cómo reconciliar a 2, 3, 4 personas. Miren, voy a ponerle un ejemplo. Una vez, en una oportunidad, seguí a nuestro hermano Roberto y él contó algo que me gustó mucho, me interesó mucho. Existen unos asnos o unos burros, digamos así, que cuando el enemigo, las fieras vienen a atacarlo, ellos están en grupo, ¿y qué hacen? Miran a la fiera directamente y les muestran sus dientes. Les muestran sus dientes. Se juntan ellos, pero con la cara hacia el enemigo. Así. Pero atrás se juntan, hacen una circunferencia, todos mirando al enemigo con los dientes hacia afuera. Y en eso que ellos se molestan, usted no ha visto cómo hace, también con sus pies, muestran sus dientes, pero con sus pies dan pequeñas cosas, digamos así, o golpes hacia atrás. Lo que el burro no se da cuenta es que como todos están unidos, comienza a golpear uno al otro. Y al golpearlo, se lastiman. No haga eso. Muchas veces hacemos eso. No nos damos cuenta que por querer enfrentar las cosas, lastimamos a nuestros hermanos, le ponemos los dientes al enemigo así, pero no nos damos cuenta que lastimamos a los hermanos. En otras palabras, no seamos burros. No lastimemos a nuestros hermanos. El vínculo de la paz hay que mantenerlo. ¿Qué es lo que pesa? Por ejemplo, vamos a ver, dos de ustedes se ponen así, que a mí me parece, no estoy de acuerdo contigo y todo esto. Entonces, entre ustedes debe aparecer uno, al menos uno. Ahora, ¿para qué? Voy a leer algo interesante por acá. En el libro de Colosenses dice esto. Mire, escuche por favor. Capítulo 1, versículo 4. Desde el 3. Porque orando por vosotros damos gracias a Dios. ¿Sabe? Esto es interesante. Dan gracias a Dios, agradecen a Dios. ¿Sí? ¿Cuándo da gracias a Dios? Dice, habiendo oído en el 4 de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, ¿a causa de qué? De la esperanza. Tres cosas importantes. ¿Cuál? La fe, el amor y la esperanza. Entonces, cuando usted trate un asunto entre los hermanos, ¿qué debe hacer? Debe tener el cuidado de qué? De que los hermanos que están involucrados en el problema queden con fe, creyendo en Jesucristo, creyendo en Dios, en amor, siendo capaz todavía de darse por aquel hermano, no quede, ese hermano me dice esto, no, ya no me junto más con él. No puede quedar así. Y con la esperanza, pero hombre sin esperanza, ¿cierto? Que es un hombre que cae. Pronto se desanima. Entonces, la manera de mantener el vínculo, para no estar como en Romanos 8, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Entonces, debe existir entre ustedes, por no decir usted, debe ser uno de aquellos
que deben pensar en las cosas del Espíritu. Solamente así serán guiados por el Espíritu y por ende serán considerados por Dios como hermanos que crecen, que maduran. Y uno de los puntos importantes en la edificación, porque en este tiempo el Espíritu Santo nos guía a la edificación, ¿cuál es? Mantener la paz entre ustedes. Amén. Amén. Otro punto, hermano, otro punto que quiero tocar. Sobre todo, no debemos perder la visión de lo que estamos haciendo. Hace aproximadamente 20 años atrás, llegó el hijo del hermano, su hijo de nuestro hermano Don, el mayor de ellos. Llegó a Tacna. Quizá usted no lo conoce. Conoce a nuestro hermano Pedro, pero hay un hermano mayor que él. Se llama David. David. Y cuando David compartió algo que siempre llevamos presente en nuestro corazón acá, ¿cuál es? Él dijo, la obra nunca debe quitar la comunión con Dios. Entonces, ese punto es importante, porque él contó su experiencia sirviendo en Rusia. Él perdió la comunión con Dios, ¿sabe cuánto tiempo? Casi 2 años. Ahora, ¿por qué digo esto a usted? Porque usted también está involucrado con la obra del Señor. Y es por eso que Dios propinó para nosotros la sumersión en la palabra, la inmersión en la palabra, sumergirnos en la palabra. Por favor, no quede como una costumbre, sino quede algo, quede como que esa palabra nos gobierna. Amén. Yo disfruté mucho ahora cuando vi a los jóvenes disfrutar Gálatas 2:20. Hasta hoy ese versículo gobierna. ¿Sí? Me gobierna. ¿Por qué? Porque hicieron una inmersión de 1 hora o casi 1 hora o algo más de 1 hora con un solo versículo. Me impresionó. ¿Por qué digo esto, mi hermano? Porque usted está sirviendo y a veces el servicio quita la comunión con Dios. No, el servicio que tenemos debe ser para acercarnos al Señor. Por eso no debemos perder la visión que Dios está haciendo a través de usted y en usted. ¿Cuál es? La visión de la edificación de la iglesia. Mire, Sansón, sabemos que perdió la vista. ¿Y por qué perdió la vista? Porque se metió en un asunto de la carne. Yo no creo que usted vaya a entrar en un asunto de la carne de esta manera, pero sí puede entrar en un asunto de la carne de solo pensar en cumplir un quehacer o un servicio. ¿Me entiende? No intente solo cumplir, mantenga la comunión con Dios. Eso es lo que quisiera que usted se dé cuenta. ¿Por qué digo esto? A mí me gusta ahora que el Señor haya mostrado que la literatura se esté regando por toda la tierra, porque se da un cumplimiento a la palabra de Habacuc 2, capítulo 2, de llenar la tierra del conocimiento de la gloria de Dios. Pero ni aun eso, por favor, hermanos, les ruego, no pierdan la comunión con Dios. Si algo no acontece, no se entristezca. Amén. Vuelva su corazón a Dios y pregunte a Dios. Hable con Dios, pero no pierda la comunión con Dios. Amén. Todos están claros. Esto no es una venta de libros, no lo es. Pero si usted se descuida, verlo como una venta.
¿Qué hace un vendedor que sale a la calle a presentar un producto y no vende? ¿Sabe qué? Vuelve triste. ¿Y sabe lo que dice? Me fue mal. Porque él está pensando en una venta. Usted no haga lo mismo. No pierda la visión. No pierda la visión. Amén. Eso es importante en su vida. Todos ustedes presentan, nosotros también, los que no estamos dentro también, oramos por las personas, presentamos la literatura. ¿Lo presentamos sin presión? Sí. Y quizás por eso nos mantenemos en comunión, pero por favor a usted le ruego, no pierda la comunión con Dios. Y no reemplace y no se convierta el asunto. Desde el momento que usted empieza a pensar en de la venta, entonces usted no va a prosperar. Escuchaba el testimonio de alguien que estaba en el CP, un joven que estaba entre ustedes. ¿Y sabe qué le decía él? Yo fui, presenté y no logré colocar nada. Me viene muy triste, muy desanimado. Pero entre ustedes hubo alguien que lo alentó y le dijo esta palabra: presenta la literatura sin presión. ¿Sabe qué hizo? Hizo eso, sin presión. Y le fue bien. Se sintió contento. ¿Por qué? Porque usted no puede sentirse presionado a tal punto de perder la paz con Dios, la comunión con Dios. No, no puede. Puede tener presión en su vida, sí, el enemigo puede presionarlo todo y puede realizar el quehacer de Dios y aún les dará frutos. Pero no esté bajo la presión que tengo que entregar, que tengo que vender. No, eso no supla la comunión con Dios. Amén. Por eso, hermano, acá dice, porque los que son de la carne piensan. No piense de esa manera. Piensen que está llenando la tierra del conocimiento de la gloria de Dios al presentar una literatura. Eso es lo que piense. Y eso le va a ser grato, porque eso va a usted sentirlo en su interior, como Dios llena también su vida. Usted presenta algo para llenar la tierra del conocimiento de Dios y Dios llena su vida de su persona, de su presencia de Él. Eso es lo que hace Dios. Por eso Dios dice aquí, los que son guiados, déjese guiar por el Espíritu. No piense de forma natural, no piense de forma carnal. No piense de esa forma. Amén. Amén. Amén, mis amados hermanos. Amén. ¿Sí? Amén. Mejor lo que debe hacer es ese asno, dense de vuelta, poner cabeza con cabeza ustedes y sus pies para atrás. Es mejor así, para tener un único pensamiento, y cuando todos en conjunto golpean al enemigo, eso es victoria. Amén. Amén. Eso es victoria. Gracias al Señor. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Amén. Los amo. Lo estoy viendo de acá, ustedes que están en Lima y los que están acá en el local. Sí, ahí está Yamira, está mi hermano. Mira, que levantó la mano. Siempre lo conocí en Brasil, eso. Amén. Está también el hermano de Pucallpa. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama él? ¿Me pueden dar su nombre? El hermano que acaba de acá atrás, sí. Él, pues. Amén. Amén. Jesús es nuestro amado Señor. Amén.